Se suponía que la noche iba a ser tranquila. La pequeña casa en las afueras de California permanecía en silencio bajo un manto de oscuridad, con las farolas proyectando su tenue luz ámbar sobre las aceras vacías que se extendían hacia el horizonte. En el interior, Sophia Bennett se movía con cuidado por la modesta sala de estar, con las manos descansando suavemente sobre el abultamiento de su vientre. Solo llevaba unos meses de embarazo, y aunque su cuerpo le dolía profundamente por los interminables turnos que trabajaba como enfermera en el Hospital General de Los Ángeles, su corazón aún se aferraba a la esperanza como la llama de una vela que se niega a apagarse con el viento. Susurró suavemente a su hijo nonato, con voz tierna y llena de promesas. Serás amado, cariño, te lo prometo. Pase lo que pase, siempre serás amado. Pero no todos en esa casa compartían su frágil esperanza, y las sombras que se cernían sobre su vida eran más oscuras de lo que jamás hubiera imaginado. Marco Santoro había cambiado de una forma que aterrorizaba a Sofía, aunque ella intentaba desesperadamente no admitirlo. El hombre con el que se había casado 5 años atrás no se parecía en nada al hombre que ahora entraba por la puerta cada noche como una nube tormentosa cargada de lluvia. Antes había algo parecido a la calidez en sus ojos oscuros, un cierto encanto controlado en su forma de comportarse ante el mundo. Ya entonces era un hombre de pocas palabras, que solo hablaba cuando era necesario, pero su silencio se percibía como protector más que como amenazador, como un escudo entre ella y la crueldad del mundo exterior. Ahora ese silencio tenía un peso completamente diferente, una pesadez que oprimía el pecho de Sofía cada vez que él entraba en una habitación, dificultándole la respiración, el pensamiento, el recuerdo de lo que era el amor antes de que el miedo se convirtiera en su compañero constante. Marco no era como los demás hombres, y nunca lo había sido. Provenía de una antigua estirpe, de una herencia italiana que corría por sus venas como el vino por los antiguos viñedos. Su apellido, Santoro, inspiraba cierto respeto en determinados círculos de Los Ángeles, un respeto que no provenía de la riqueza que se exhibía con orgullo en los titulares de los periódicos o en las páginas de sociedad, sino del poder que se ejercía discretamente en las sombras, donde la gente común nunca se aventuraba. Dirigía lo que parecía ser un taller mecánico legítimo en las afueras de la ciudad, un negocio heredado de su padre y su abuelo antes que él. Pero Sofía había aprendido con los años a no hacer demasiadas preguntas sobre los hombres que iban y venían a horas intempestivas de la noche, sobre las conversaciones que se mantenían en voz baja a puerta cerrada, sobre los gruesos sobres de dinero en efectivo que aparecían y desaparecían sin explicación ni registro. Se había casado con él creyendo que el amor podía existir incluso en la oscuridad, que su espíritu gentil podría suavizar los bordes duros de su mundo. Se había equivocado terriblemente y ahora estaba pagando el precio de esa creencia ingenua. Esa noche, Sofía había preparado una cena sencilla con manos temblorosas y el corazón ansioso. Pasta fresca con salsa marinara, del tipo que solía preparar la difunta madre de Marco, según antiguas recetas familiares transmitidas de generación en generación. Había practicado su preparación una docena de veces durante los últimos meses, con la esperanza de devolver algo de calidez a su hogar, algún eco de tiempos más felices que parecían pertenecer a una vida completamente diferente. Deseaba desesperadamente compartir una noticia que la había llenado de una alegría abrumadora durante su turno en el hospital ese mismo día. Había visto por primera vez el latido del corazón de su bebé en la pantalla de la ecografía. Había observado ese pequeño y milagroso latido de vida con lágrimas corriendo por su rostro, mientras el técnico le sonreía amablemente ante su evidente emoción. Sus ojos habían brillado con expectación toda la tarde mientras preparaba la comida, esperando nerviosa a que Marco llegara a casa, rezando en silencio para que esa noche fuera diferente, para que esa noche recordara cómo ser amable. Pero cuando la puerta principal se abrió con su familiar sonido pesado, cuando oyó sus pasos cruzando el umbral, supo inmediatamente que algo iba terriblemente mal. Marco entró sin su habitual elegancia controlada, sin la cuidadosa precisión que normalmente caracterizaba cada uno de sus movimientos.
Sus pasos eran más pesados esa noche, su mandíbula estaba apretada por una rabia apenas contenida. Y había algo salvaje parpadeando bajo su exterior habitualmente impenetrable, como un rayo detrás de nubes oscuras. Llevaba su habitual traje oscuro, perfectamente entallado como siempre, de tela cara y bien cortado, pero su corbata estaba descuidadamente aflojada y su cuello desabrochado, lo que sugería un caos acechando justo debajo de la superficie de su apariencia cuidadosamente mantenida. Detrás de él, en la oscuridad, ella podía ver las siluetas de dos de sus hombres, Rocco y Enzo, esperando junto al Maserati negro aparcado en la acera, cuya presencia servía de advertencia silenciosa a cualquier vecino que pudiera sentir curiosidad por las voces elevadas que pronto se oirían. El olor a whisky caro se le pegaba con fuerza, aunque Marco nunca parecía borracho en el sentido tradicional. Era demasiado disciplinado para eso, demasiado cuidadoso en mantener el control, incluso cuando la ira amenazaba con consumirlo por completo. Pero esa noche algo fundamental se había resquebrajado en esa compostura de hierro que llevaba como una armadura contra el mundo. Sus ojos oscuros, normalmente tan cuidadosamente neutros, ahora ardían con una emoción que Sofía no podía identificar, pero que la aterrorizaba hasta lo más profundo. ¿De quién es el niño? Su voz era baja, casi un susurro, pero atravesó la cálida escena doméstica que ella había intentado crear con tanto esfuerzo como una espada sacada lentamente de su vaina. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de acusación y violencia apenas controlada. Sofía se quedó completamente paralizada, con la cuchara de servir aún agarrada inútilmente en la mano, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de oír. ¿De qué estás hablando, Marco? No entiendo lo que me estás preguntando. Su voz sonó más débil de lo que pretendía. El miedo ya se había apoderado de sus palabras a pesar de sus intentos por parecer tranquila y razonable. El bebé. Él se acercó y ella pudo ver sus ojos ahora a la tenue luz de la cocina, oscuros y duros como piedras de río pulidas por siglos de agua corriente. Dime la verdad, Sofía. ¿De quién es realmente? Sus palabras eran secas, cada sílaba precisa a pesar del alcohol en su aliento, cada pregunta aterrizando como un golpe físico. Su corazón latía dolorosamente contra sus costillas. La adrenalina inundaba su sistema mientras su cuerpo se preparaba para el peligro que había sentido antes de que su mente comprendiera completamente la amenaza que tenía ante sí. Es tuyo, Marco. Es nuestro bebé, nuestro hijo. ¿Cómo puedes preguntarme algo así? ¿Cómo puedes estar ahí de pie y cuestionar si tu propio hijo te pertenece? Pero Marco no la creía. No podía creerla, porque Vanessa López se había asegurado de que así fuera. Vanessa era todo lo que Sofía no era, al menos en la percepción cada vez más distorsionada de la realidad que tenía Marco. Mientras Sofía vestía sencillas batas y se recogía el pelo en prácticas colas de caballo para sus turnos de enfermería, Vanessa se envolvía en ajustados vestidos de diseño y perfumes caros que anunciaban su presencia antes de entrar en una habitación. Dirigía The Crimson Room, un bar de moda en el centro de Los Ángeles, el tipo de establecimiento donde la música nunca se detenía y la noche nunca terminaba realmente, donde la gente del mundo oscuro de Marco llevaba a cabo sus negocios entre caras bebidas en rincones oscuros. Ella había visto a Marco meses atrás durante una de sus visitas a su establecimiento y lo había reconocido inmediatamente por lo que era, un hombre de considerable poder y control, un hombre cuyo mundo funcionaba con reglas diferentes y más peligrosas que las que regían a los ciudadanos comunes. Ella había lanzado sus anzuelos con cuidado y deliberadamente, susurrándole veneno al oído durante reuniones nocturnas en su reservado privado al fondo del bar, donde la música era un poco más baja y se podía conversar sin tener que gritar. Un hombre como tú no se merece una esposa que le haga parecer débil, le había susurrado seductoramente, con la mano posada posesivamente en su brazo, con un toque calculado para excitarle y manipularle. Es demasiado blanda, demasiado simple, demasiado atada a su pequeña vida corriente. Necesitas a alguien que entienda tu mundo,
alguien que pueda estar a tu lado sin pestañear ante lo que hay que hacer. Y luego habían llegado las mentiras cuidadosamente elaboradas, pronunciadas con una sincronización perfecta y con los detalles justos para parecer creíbles. La vi, Marco, en el hospital con otro hombre. La forma en que se miraban, la forma en que ella le tocaba el brazo. Vanessa había dejado que la insinuación flotara en el aire lleno de humo entre ellos como una soga a la espera de apretarse. Ese bebé que lleva en su vientre, ¿estás completamente seguro de que es tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron lo suficientemente cerca como para que eso ocurriera? Era un veneno sin antídoto, mentiras construidas sobre una base de nada más que aire y malicia. Pero el mundo de Marcos se basaba enteramente en conceptos de lealtad y traición, en la confianza ganada y la fe destruida. Según su experiencia, adquirida tras años de operar en las sombras, donde todo el mundo tenía secretos y todos acababan mostrando su verdadera naturaleza, la traición no era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. La semilla de la duda, una vez plantada en suelo fértil, echaba raíces que estrangulaban la razón y la lógica hasta que solo quedaba la sospecha. Sofía retrocedió instintivamente cuando Marco se dirigió hacia la esquina del salón, donde las sombras se acumulaban con mayor densidad. Su mano se cerró alrededor de algo que estaba apoyado contra la pared, cerca de la chimenea, un mango de madera grueso y sólido, desgastado por años de uso. Era la herramienta que utilizaba ocasionalmente para hacer reparaciones en la casa, de roble macizo, que había pertenecido a su familia durante generaciones, un sencillo utensilio que ahora se convertía en un arma en manos retorcidas por las mentiras y la ira fabricada. Marco, por favor. La voz de Sofía se quebró mientras se agarraba el estómago de forma protectora, envolviendo instintivamente con los brazos la pequeña protuberancia donde crecía su hijo. Llevo en mi vientre a tu hijo, a tu bebé. Nunca te he traicionado, ni una sola vez, nunca. Tienes que creerme. Por un momento, durante un solo suspiro suspendido en el tiempo, algo brilló en su rostro que podría haber sido duda o reconocimiento o el más leve fantasma del hombre que solía ser. Pero entonces las palabras cuidadosamente elaboradas de Vanessa resonaron de nuevo en su mente, su voz ahogando la verdad que se alzaba vulnerable y aterrorizada ante él, y su mandíbula se apretó con terrible determinación. Cuando levantó el mango de madera, no hubo vacilación en el movimiento, ni reconsideración de última hora, ni piedad. El primer golpe le alcanzó el hombro con brutal precisión. El dolor estalló en el cuerpo de Sofía como un rayo que cae de un cielo despejado, ardiente, devastador y completamente abrumador. Gritó de sorpresa y agonía, tambaleándose hacia atrás, con las piernas a punto de fallarle, pero aún así sus brazos permanecieron protectores alrededor de su vientre. Aún así su único pensamiento era la frágil vida que crecía dentro de ella. Las lágrimas nublaron su visión al instante mientras caía de rodillas sobre el frío suelo de madera. Marco, para. Por favor, te lo ruego, por el bien del bebé, por nuestro hijo. Sus palabras salieron entre jadeos desesperados y sollozos, con la voz ronca por el terror, el dolor y la incomprensión. Pero él volvió a golpear sin pausa, sin piedad. Y luego otra vez. Cada golpe era medido y controlado, incluso en medio de la rabia, asestado con la misma terrible precisión con la que hacía todo en su vida. No se trataba de la violencia salvaje de un hombre que había perdido el control por el alcohol o una locura temporal. Era algo mucho más frío, mucho más aterrador. Se trataba de un hombre que creía fundamentalmente que su honor había sido violado, su confianza traicionada, su posición en el mundo socavada por la mujer que había acogido en su hogar y en su vida. En el mundo de Marco, moldeado por generaciones de hombres que valoraban el respeto por encima de todo, tales transgresiones exigían un castigo rápido y absoluto. Sofía intentó desesperadamente proteger su estómago. Intentó proteger la vida inocente que no tenía nada que ver con las mentiras y manipulaciones que se arremolinaban a su alrededor como una niebla venenosa. Cada parte de su cuerpo gritaba de dolor con cada golpe,
pero luchó con todas sus fuerzas para mantenerse consciente, para seguir respirando, para sobrevivir por el bien de su hijo nonato, que dependía por completo de su existencia. Susurró entre sollozos, con una voz apenas audible, incluso en el terrible silencio entre golpes. Quédate conmigo, pequeño. Por favor, sé fuerte. Mamá está aquí. Mamá no te abandonará. La habitación comenzó a girar repugnantemente a su alrededor. La oscuridad se deslizó lentamente por los bordes de su visión, como el agua que se filtra a través de las grietas de una presa. Sintió que caía como desde una gran altura. Sintió que el frío suelo de madera se alzaba para recibir su mejilla con un impacto discordante. La sangre brotaba lentamente de su labio partido, con sabor a cobre y caliente, y su respiración era superficial y entrecortada, y parecía requerir más esfuerzo del que su maltrecho cuerpo podía proporcionar. Lo último que oyó antes de que la inconsciencia la reclamara finalmente como una marea oscura que la arrastraba hacia abajo, fue la voz de Marco, plana y sin emoción, y totalmente desprovista de la calidez que una vez había creído tontamente que existía en lo más profundo de él. Tú te lo has buscado, Sofía. Recuérdalo. Luego no hubo nada más que una misericordiosa oscuridad y el sonido lejano de una puerta cerrándose mientras él se alejaba de lo que había hecho. Se alejaba de su cuerpo destrozado, tirado en el suelo como una muñeca desechada. Afuera, en el tranquilo barrio residencial, donde las familias dormían plácidamente, tras puertas cerradas y cortinas corridas, una sola luz parpadeaba en una ventana al otro lado de la calle. Alguien había oído los gritos que resonaban a través de las finas paredes. Había oído los inconfundibles sonidos de la violencia que se perpetraba tras las puertas cerradas. Había oído a otro ser humano que necesitaba ayuda desesperadamente. Manos temblorosas alcanzaron el teléfono. Los dedos temblaban mientras marcaban el 911. Una voz susurraba con urgencia al operador sobre gritos y golpes, y algo terrible que estaba sucediendo en la casa de enfrente. Ni Marco Santoro ni Vanessa López podían saber en ese momento que esa única llamada telefónica de un vecino preocupado desencadenaría una tormenta de consecuencias que acabaría destruyendo todo lo que creían haber construido y controlado. No podían saber que Sophia Bennett, la mujer que creían completamente destrozada y totalmente impotente, tenía 3 hermanos repartidos por todo el país que moverían cielo y tierra para proteger a su hermana pequeña una vez que supieran lo que le habían hecho. Y cuando esos hermanos finalmente descubrieron la pesadilla en la que Sofía había estado viviendo en un silencio aterrador, cuando comprendieron la profundidad de la crueldad de Marco y la manipulación de Vanessa, Marco Santoro aprendería una dura lección, que su mundo de sombras, respeto y poder cuidadosamente mantenido no podía protegerlo de las consecuencias de sus actos. Sophia Bennett nunca había imaginado que su vida se sumiría en una oscuridad tan consumidora. Nunca había soñado durante su esperanzadora juventud que el amor pudiera transformarse tan completamente en miedo y dolor. A sus 28 años, encarnaba todo lo que su profesión exigía a quienes la ejercían. Era compasiva casi hasta el extremo, dedicada más allá de lo razonable, desinteresada de una manera que a veces preocupaba incluso a sus amigos más cercanos. Cada mañana, mucho antes de que el sol se elevara sobre el horizonte de Los Ángeles, se recogía su cabello oscuro en un moño pulcro y práctico, se ponía su bata azul pálido, que había sido lavada tantas veces que era suave como la seda contra su piel, y caminaba por los largos pasillos iluminados con luces fluorescentes del Hospital General de Los Ángeles, con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos cansados, pero que sus pacientes encontraban reconfortante de todos modos. Esos pacientes la adoraban sin excepción. Hablaban entre ellos y con cualquiera que quisiera escucharles de sus manos delicadas, que parecían aliviar el dolor con solo tocarlos, de sus ojos amables, que los miraban con auténtica preocupación en lugar de con la frialdad clínica que tantos profesionales médicos desarrollaban como protección contra el sufrimiento infinito que presenciaban a diario. Era el tipo de enfermera que se quedaba mucho tiempo después de que su turno oficial hubiera terminado, solo para sentarse con un paciente solitario que no tenía familia,
para sostener manos arrugadas y manchadas por la edad y la enfermedad, para ofrecer consuelo y conexión humana a personas que necesitaban desesperadamente ambas cosas. Su corazón parecía estar hecho de pura compasión, moldeado y refinado por años de cuidar a los demás a expensas de cuidarse a sí misma, y todos los que la conocían profesionalmente podían ver esta cualidad brillando en cada una de sus acciones, excepto, trágicamente, el hombre al que más había amado y por el que se había sacrificado por completo. Sofía se había casado con Marco Santoro 5 años atrás en una ceremonia pequeña y extrañamente formal que se había sentido más como una transacción comercial que como una celebración de amor y compromiso, aunque ella había sido demasiado joven e ingenua para reconocer esa incómoda verdad en ese momento. La familia de él había estado presente en gran número, hombres sombríos con trajes caros de color oscuro que hablaban entre sí en italiano en voz baja y la miraban con ojos evaluadores que la hacían sentir como ganado que se evaluaba para su compra. Entonces solo tenía 23 años, era joven e idealista y estaba totalmente convencida de que el amor podía salvar cualquier distancia entre dos personas, que su naturaleza amable podía ablandar incluso el corazón más duro si se esforzaba lo suficiente y se entregaba generosamente. Marco era diferente en aquellos primeros días, o tal vez ella simplemente estaba demasiado cegada por el enamoramiento como para ver la verdad de quién y qué era realmente bajo esa apariencia controlada. En aquel entonces tenía problemas económicos, o al menos eso creía ella basándose en sus cuidadosas explicaciones. El taller de reparación de automóviles que había heredado de su padre era pequeño y apenas rentable, según le había contado, ahogado por las deudas y perdiendo clientes frente a competidores más grandes y llamativos, con mejores ubicaciones y equipos más modernos. Sofía, con la feroz devoción de una joven profundamente enamorada por primera vez en su vida, había creído en él con una intensidad que ahora, en retrospectiva, le parecía vergonzosamente ingenua. Había trabajado turnos dobles en el hospital hasta que el agotamiento la hizo tambalearse, invirtiendo sus modestos sueldos en mantener a flote su hogar y financiar lo que ella creía sinceramente que era su sueño de éxito empresarial legítimo y estabilidad financiera para su futura familia. Sus amigos habían intentado advertirla repetidamente, expresando su preocupación por el desequilibrio en su relación con creciente franqueza a medida que pasaba el tiempo. «Eres demasiado altruista, Sophie», le decían mientras tomaban café o almorzaban, con voces cargadas de preocupación que intentaban disimular sin éxito como observaciones casuales. «Lo das todo y no pides nada a cambio. Las relaciones sanas no funcionan así. Vas a acabar agotándote por completo». Pero Sofía solo se reía de sus preocupaciones, haciéndolas caso omiso con la confianza de alguien que creía haber encontrado una verdad que los demás simplemente no podían entender. «Eso es el amor verdadero», decía con una convicción que ahora le parecía dolorosamente errónea. «Eso es lo que significa el matrimonio, lo que requiere el compromiso. Se apoyan mutuamente en los momentos difíciles». Durante años que se prolongaron hasta lo que pareció una eternidad, ella dedicó cada gramo de su energía y sus recursos a su matrimonio, sin cuestionar ni una sola vez su papel como compañera, su apoyo, su esposa, su sustento económico, sin detenerse ni una sola vez a preguntarse si tal vez el sacrificio fluía solo en una dirección. Había ignorado tantas señales de advertencia que, en retrospectiva, parecían obvias. Las reuniones nocturnas que Marco afirmaba que eran necesarias para los negocios, pero que se prolongaban hasta bien pasada la medianoche. Las llamadas telefónicas que recibía en otras habitaciones, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo inaudible cada vez que ella se acercaba. Los hombres que iban y venían de su casa como sombras, apareciendo y desapareciendo sin presentación ni explicación. Se decía a sí misma que se trataba simplemente de las dificultades normales de un pequeño empresario que luchaba desesperadamente por sobrevivir en un mundo brutalmente competitivo, que su incomodidad se debía únicamente a su propia ignorancia sobre el funcionamiento de los negocios en determinados sectores. Ahora, mirando atrás desde su cama de hospital,
Sofía apenas podía reconocer a la mujer ingenua que había sido, la mujer que se había convencido a sí misma de que la ceguera voluntaria era lo mismo que la confianza. Pero todo había cambiado. Se había cuajado como la leche que se deja demasiado tiempo al calor del verano, cuando Vanessa López entró en sus vidas como un veneno que se filtraba lentamente en su matrimonio. Al principio, Sofía no había entendido lo que estaba pasando. No había reconocido las señales de la interferencia deliberada de otra mujer. Solo había notado que Marcos se quedaba fuera cada vez más tarde cada noche, que sus excusas para justificar sus ausencias eran cada vez más endebles e inverosímiles, que parecía cada vez más irritado por su mera existencia. Dejó de tocarla incluso con el afecto controlado que había mostrado antes. Sus escasos besos se volvieron superficiales y obligatorios, como si fueran tareas que había que tachar de una lista en lugar de expresiones de sentimientos genuinos. Cuando él la miraba ahora, ella ya no veía ni siquiera la limitada calidez que él había mostrado alguna vez. En cambio, solo veía una fría evaluación, como si él estuviera constantemente midiendo su valor según algún estándar desconocido y encontrándola perpetuamente deficiente y decepcionante. Esperaba junto a la ventana hasta altas horas de la noche, como un personaje de una historia triste, con las manos cruzadas protectora sobre su creciente vientre, esperando desesperadamente que él volviera a casa con algún rastro del hombre con el que se había casado, algún eco de la persona que ella creía que era. En cambio, él regresaba con amargura grabada en cada línea de su rostro, con críticas afiladas en su lengua. Criticaba su cocina, se burlaba de las largas horas que pasaba en el hospital para pagar las facturas, le preguntaba por qué siempre estaba tan cansada cuando finalmente llegaba a casa después de turnos de 16 horas de pie. Quizás estás cansada porque haces más que solo trabajar, le había dicho una noche especialmente dolorosa, con esa voz peligrosa y tranquila que siempre precedía a algo peor, algo que ella no quería contemplar. Sofía no había entendido lo que quería decir al principio. Su mente agotada era incapaz de procesar la acusación oculta en sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso, Marco? No entiendo lo que intentas decir. Él se limitó a mirarla con esos ojos fríos y oscuros, con una expresión indescifrable como la piedra tallada. Averígualo tú misma. Fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta, dejándola sola con su creciente confusión y su miedo cada vez mayor y más agudo. Incluso durante esos momentos cada vez más dolorosos en los que sentía que su matrimonio se desmoronaba a su alrededor como una casa construida sobre arena durante la marea alta, Sofía se había dicho a sí misma con firmeza que debía aguantar, ser paciente y mantener la fe en que las cosas acabarían mejorando si aguantaba un poco más. Se recordaba constantemente al niño que crecía dentro de su cuerpo, al pequeño latido que había visto parpadear valientemente en la pantalla del ultrasonido como la llama de una vela que se negaba a apagarse. Le susurraba promesas a su bebé nonato a altas horas de la noche, cuando Marco se había ido a ocuparse de sus misteriosos asuntos, cuando estaba sola en su cama, que le parecía demasiado grande y fría. Mamá te protegerá, cariño. Mamá nunca te abandonará, pase lo que pase. Por muy difíciles que se pongan las cosas, siempre estarás a salvo y serás querido. Era su forma de mantener viva la fe, incluso cuando su matrimonio se desmoronaba a su alrededor, incluso cuando el miedo se había convertido en su compañero constante y la esperanza parecía cada vez más un lujo que ya no podía permitirse. La fuerza de Sofía a lo largo de su vida siempre había provenido de su familia, de los cimientos inquebrantables que le habían proporcionado desde la infancia. Era la menor de 4 hermanos, la única hija, la Benjamina de la familia Bennett, a quien sus 3 hermanos mayores habían protegido y animado a ser independiente al mismo tiempo. Aunque ahora vivía en California con Marco, lejos de donde había crecido, sus 3 hermanos mayores estaban estratégicamente repartidos por todo el país como piezas de ajedrez en un tablero, y cada uno de ellos había construido un impresionante imperio propio gracias a su inteligencia, determinación y esa ambición impulsora que parecía correr por sus venas. Ethan, el mayor por casi una década,
Dominaba el mundo inmobiliario desde su reluciente oficina en una torre de Nueva York. Era tan poderoso que incluso otros hombres poderosos se sentían incómodos con él, estricto y exigente, pero totalmente dedicado a la familia, como solo pueden estarlo los hijos mayores que han ayudado a criar a sus hermanos menores. Matthew, el segundo hermano, había amasado una considerable fortuna en el mundo de las finanzas, operando desde San Francisco con una brillantez tranquila y un pensamiento estratégico que lo hacían prácticamente intocable en su campo. Lucas, el hermano menor antes que Sofía y el más cercano a ella en edad, era audaz y apasionado, y en ocasiones imprudente, un genio de la tecnología que había revolucionado aspectos de su industria desde su extenso campus en Silicon Valley. Eran hombres extraordinariamente ocupados, hombres importantes cuyo tiempo se medía en millones de dólares y cuyas decisiones afectaban a la vida y al sustento de miles de personas. Sin embargo, en lo más profundo del corazón de Sofía, enterrada bajo capas de vergüenza y miedo, siempre había mantenido la creencia fundamental de que acudirían en su ayuda si realmente los necesitaba, que los lazos de sangre y familia resultarían más fuertes que la distancia, las agendas apretadas o cualquier otro obstáculo que se interpusiera en su camino. La habían protegido ferozmente durante toda su infancia, habían amenazado a sus novios y ahuyentado a cualquiera que consideraran indigno de la atención de su hermana pequeña. Le habían prometido solemnemente en varios momentos de su vida que siempre, siempre estarían ahí cuando los necesitara. Pero Sofía, ahogada por la vergüenza y la culpa, nunca les había hablado de los moretones que aparecían en sus brazos y hombros como flores oscuras que florecían bajo su piel. Nunca había mencionado durante sus breves y cada vez menos frecuentes llamadas telefónicas las noches en las que lloraba hasta quedarse dormida, con la cara apretada contra la almohada para amortiguar los sonidos. Nunca había dicho una palabra sobre el miedo que se apoderaba de su corazón con dedos helados cada vez que oía el coche de Marco entrando en el camino de acceso. Nunca había admitido que había empezado a temer la presencia de su propio marido en su casa. Estaba tan profundamente avergonzada de lo que se había convertido su vida, avergonzada de tal manera que le costaba respirar cada vez que pensaba demasiado en su situación. Pensaba que si se quedaba callada y aguantaba un poco más, si se esforzaba un poco más por ser una mejor esposa, las cosas mejorarían de alguna manera mágica. Quería creer desesperadamente que Marco volvería a ser el hombre del que se había enamorado, aunque una parte de ella empezaba a sospechar que ese hombre quizá nunca había existido realmente, que simplemente había proyectado sus esperanzas y sueños en alguien fundamentalmente incapaz de ser quien ella necesitaba que fuera. Así que Sofía había llevado su dolor secreto como una pesada piedra alojada permanentemente en su pecho, ocultando las marcas físicas de la violencia bajo mangas largas incluso durante los sofocantes veranos de California, pintando sonrisas cada vez más frágiles en el trabajo que engañaban a todos, excepto quizás a ella misma. Sus compañeros de trabajo elogiaban constantemente su fuerza y dedicación. La ponían como ejemplo de excelencia en la enfermería, sin tener ni idea de que la mujer que cuidaba con tanta ternura a todos los demás se estaba rompiendo lenta y constantemente por dentro, como el cristal que desarrolla grietas invisibles antes de romperse definitivamente. Nadie sabía la verdad sobre lo que ocurría tras las puertas cerradas de su modesta casa en las afueras, ni sus colegas del hospital donde trabajaba tantas horas, ni sus amigos, que se habían ido alejando poco a poco mientras ella ponía una excusa tras otra para no quedar con ellos. Ni siquiera sus hermanos, que la querían con locura, pero a los que mantenía cuidadosamente a distancia con alegres y vacías llamadas telefónicas que no revelaban nada sustancial sobre el deterioro de su vida. Por dentro, donde nadie podía verla, se estaba rompiendo. Cada día traía otra grieta en su espíritu, otra parte de sí misma que se desprendía como el yeso de una pared dañada, hasta que a veces se quedaba despierta hasta altas horas de la noche, preguntándose con auténtico terror si quedaría algo de quien había sido cuando todo esto finalmente terminara, sin importar cómo acabara. Esa noche, mientras yacía inconsciente y sangrando en el frío suelo del salón,
La llamada telefónica de ese vecino observador hizo que unas luces rojas y azules se precipitaran hacia su puerta como ángeles vengativos que llegaban demasiado tarde para evitar la tragedia, pero quizás justo a tiempo para comenzar el largo y difícil proceso de la justicia. Y una vez que se abrieron las puertas de la ambulancia, una vez que su nombre fue inscrito en los registros oficiales del hospital con documentación detallada de sus lesiones, una vez que los médicos y enfermeras que la conocían comenzaron a hacerle preguntas directas sobre cómo había sufrido daños tan sistemáticos, sus hermanos finalmente, inevitablemente, descubrirían la pesadilla en la que su hermana pequeña había estado viviendo en silencio, aterrorizada y aislada. La tormenta que desatarían en respuesta se estaba gestando en el horizonte como nubes de tormenta que se acumulan antes de un huracán. Marco Santoro simplemente aún no lo sabía. No entendía que la llamada al 911 había puesto en marcha consecuencias que acabarían destruyendo todo lo que había construido, todo lo que creía que su poder y su reputación podían proteger. Pronto aprendería que había fuerzas en este mundo a las que ni siquiera su imperio de sombras y respeto, cuidadosamente construido, podía hacer frente, que hacer daño a Sophia Bennett había sido el peor error de toda su vida. Las luces rojas y azules intermitentes de los vehículos de emergencia pintaban la tranquila calle suburbana con colores urgentes y pulsantes que parecían obscenos contra la pacífica oscuridad de las casas dormidas. Los vecinos salieron con cautela de sus casas, algunos todavía en pijama o albornoz, atraídos irresistiblemente por la conmoción que había roto la paz de la noche. Se reunieron en pequeños grupos en los jardines y las aceras, susurrando entre ellos con sorpresa y morbosa fascinación, tratando desesperadamente de reconstruir qué terrible cosa había sucedido en la modesta casa que siempre había parecido tan normal y anodina desde fuera. Los paramédicos entraron corriendo con eficiencia profesional, con movimientos rápidos y seguros a pesar de la hora tardía, llevando equipos que brillaban plateados bajo las luces de la calle. Sophia Bennett yacía inmóvil en el suelo del salón donde había caído, con la piel pálida como la luz de la luna, los labios temblorosos a pesar de su estado de inconsciencia, los brazos aún envueltos protectora. El mango de madera que Marco había utilizado como arma descansaba en la esquina donde lo había dejado caer descuidadamente después de la paliza. Un testigo silencioso de la crueldad que se había desatado dentro de unas paredes que deberían haber representado seguridad y amor. Dentro de la ambulancia, mientras se alejaba de la acera con las luces encendidas y las sirenas comenzando su urgente gemido, la respiración de Sofía seguía siendo superficial y dificultosa. Cada respiración una lucha contra las costillas dañadas y los pulmones traumatizados. Un joven paramédico de mirada amable le colocó suavemente una máscara de oxígeno sobre el rostro magullado, mientras su compañero trabajaba frenéticamente para establecer una vía intravenosa y comprobar desesperadamente los signos del latido del corazón del bebé, utilizando un equipo de monitorización portátil. Sus manos se movían con la eficiencia que le daban años de experiencia en emergencias, pero su expresión delataba una profunda preocupación que intentaba ocultar sin éxito a su compañero. «Está embarazada», dijo con urgencia, con la voz tensa por la preocupación que le producía comprender lo precaria que se había vuelto la situación. «Por lo que parece, de varios meses. Tenemos que llevarla al general de Los Ángeles inmediatamente. Es prioridad 1. Ahora cada segundo cuenta». Las palabras resonaron en el estrecho espacio de la ambulancia, rebotando en las paredes metálicas. Un escalofriante recordatorio de que esa noche estaban en juego dos vidas inocentes en lugar de una sola. Que la violencia perpetrada en esa tranquila casa había puesto en peligro no solo a una mujer, sino también al niño que crecía dentro de su cuerpo. Mientras el vehículo circulaba a toda velocidad por la autopista, con el tráfico abriéndose ante su paso urgente y las sirenas sonando en la noche como un grito mecánico de auxilio, Sofía entraba y salía del estado de conciencia, flotando en ese extraño espacio liminal donde los sueños y los recuerdos se difuminan en algo que no es ni del todo real ni del todo imaginario.
Su mente, tratando desesperadamente de protegerse del trauma abrumador, se refugió en fragmentos de tiempos mejores. Pensó vagamente en su bebé, en ese latido imposiblemente pequeño que había visto en la pantalla del ultrasonido apenas unas horas antes, que había observado con lágrimas de alegría corriendo por su rostro mientras el técnico sonreía ante su evidente emoción. Pensó en la promesa que le había hecho a esa preciosa vida, el voto de protegerla, cuidarla y amarla incondicionalmente, sin importar los retos a los que se enfrentaran juntos. Sus labios se movieron casi imperceptiblemente, apenas audibles incluso en la relativa quietud del interior de la ambulancia. Quédate conmigo, pequeño. Por favor, quédate conmigo. Mamá está aquí. Mamá no te dejará. De vuelta en la casa que se había convertido en la escena de un crimen, Marco estaba de pie en la puerta con los puños apretados a los lados, el pecho subiendo y bajando con respiraciones cuidadosamente controladas, el rostro una máscara indescifrable que no revelaba nada de los pensamientos que pudieran agitarse detrás de esos ojos oscuros. No siguió a la ambulancia que se llevaba a su esposa hacia un destino incierto. No expresó preocupación, remordimiento, ni nada que se pareciera a una emoción humana. Simplemente observó cómo el vehículo desaparecía en la noche, con sus luces rojas desvaneciéndose en la distancia como brasas moribundas, hasta que incluso el sonido de sus sirenas fue engullido por la vasta indiferencia de la ciudad dormida. De las sombras detrás de él, moviéndose con la gracia experta de un depredador que ha logrado separar a su presa del rebaño, emergió Vanessa López. Llevaba un vestido ajustado a pesar de la hora tardía. Su maquillaje era perfecto y su costoso perfume anunciaba su presencia incluso antes de que hablara. Colocó una mano perfectamente cuidada en el brazo de Marco, en un gesto de posesión disfrazado de consuelo, con una voz suave como el whisky añejo e igual de embriagadora para alguien ya afectado por su mal juicio. Hiciste lo que tenías que hacer, Marco, dijo con falsa simpatía que resumaba en cada palabra como miel mezclada con veneno. Te faltó al respeto, te mintió, te tomó el pelo. Ese niño que lleva en su vientre no es tuyo. Ambos sabemos que eso es cierto. Era necesario. Se inclinó hacia él, con su aliento cálido en su oído. Ahora construiremos juntos algo mejor, algo real y honesto. Ya no la necesitas. En realidad, nunca la necesitaste. Sus palabras lo envolvieron como cadenas forjadas con manipulación y mentiras cuidadosamente elaboradas, arrastrándolo más profundamente a la red que ella había tejido con tanta paciencia y habilidad durante los últimos meses. Marco no respondió nada, con la mandíbula apretada por la tensión y los ojos oscuros e indescifrables como obsidiana pulida. Pero tampoco se apartó de su contacto, no rechazó el consuelo venenoso que ella le ofrecía, y su silencio en ese momento fue quizás más condenatorio que cualquier palabra. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el edificio donde Sofía había dedicado tantos años de su vida profesional, el Hospital General de Los Ángeles estalló en un caos controlado cuando se corrió rápidamente la voz por el servicio de urgencias de que iba a llegar un paciente crítico. El servicio de urgencias, normalmente ajetreado incluso durante la madrugada con el interminable flujo de tragedias humanas y crisis médicas que caracterizan la asistencia sanitaria urbana, de repente se puso en marcha a un ritmo aún mayor, mientras enfermeras y médicos se movilizaban en respuesta a la llamada urgente de los paramédicos que aún estaban de camino. Cuando la ambulancia finalmente se detuvo con un chirrido frente a la entrada de urgencias y sus puertas traseras se abrieron de par en par para revelar al paciente en su interior, el personal médico se movió como una unidad sincronizada y entrenada que había realizado esta danza innumerables veces antes, pero nunca con alguien a quien conocían personalmente. Sofía fue trasladada rápida pero cuidadosamente a una camilla que la esperaba, con las vías intravenosas ya colocadas e inyectando líquidos claros en su cuerpo dañado. El equipo de monitorización pitando con insistencia urgente y la máscara de oxígeno empañándose rítmicamente con cada respiración superficial. Y entonces, cuando pasó bajo las brillantes luces de la entrada de la sala de traumatología,
Alguien la reconoció a pesar de los hematomas que ya habían comenzado a oscurecer e hinchar sus delicados rasgos hasta hacerla casi irreconocible. «Espera», exclamó una enfermera, llevándose la mano a la boca con sorpresa y horror. «Dios mío, es Sofía Bennett. Es una de las nuestras». El reconocimiento se extendió por el equipo médico, reunido como una descarga eléctrica que recorre el agua. Sophia Bennett no era solo otra paciente anónima que entraba por sus puertas, otra víctima de la violencia urbana cuya historia nunca conocerían del todo. Era su colega, su amiga, la mujer amable que había trabajado junto a ellos durante años en innumerables turnos difíciles. La mujer que les había cogido de la mano en sus momentos de crisis y duda, que les había traído café durante interminables turnos nocturnos, que había celebrado sus victorias y llorado sus pérdidas como si fueran propias. Ahora yacía ante ellos destrozada y sangrando, transformada en un instante de cuidadora a víctima, y la disonancia cognitiva de verla tan vulnerable y dañada era casi más de lo que algunos podían soportar. «Traigan al doctor Morrison inmediatamente», ordenó alguien, con una voz aguda y urgente que provenía de una genuina implicación emocional y no solo de la obligación profesional. «Y llamen al ginecólogo de urgencia. Necesitamos empezar a monitorizar al feto ahora mismo. La vida de este bebé depende de lo rápido que actuemos». Las horas pasaban con una lentitud agonizante bajo las duras y despiadadas luces fluorescentes del servicio de urgencias, que teñían la piel de todos de un enfermizo tono verde pálido. Los médicos trabajaban con intensa concentración y sombría determinación, con expresiones en sus rostros que no revelaban nada de las emociones que se agitaban bajo su apariencia profesional. Estabilizaron los signos vitales de Sofía, trataron sus numerosas heridas con una atención minuciosa que sería crucial si el caso llegaba a los tribunales, y documentaron cada uno de los hematomas y laceraciones con la metodología precisa que requería un posible procedimiento legal. Los latidos del corazón del bebé, frágiles pero milagrosamente persistentes, como la llama de una vela que se negaba a apagarse a pesar de los fuertes vientos que intentaban soplarla, proporcionaban el único atisbo de esperanza real en una situación devastadora que había conmocionado a todo el personal del hospital. Fuera de la sala de traumatología donde Sofía luchaba por su vida y la supervivencia de su hijo, las enfermeras y otros miembros del personal se reunían en grupos silenciosos y conmocionados. Algunos lloraban abiertamente, sin molestarse en ocultar las lágrimas que expresaban un dolor y una rabia genuinos por lo que le habían hecho a una de las suyas. Otros permanecían atónitos, en un silencio casi disociativo, luchando por asimilar cómo le había podido pasar esto precisamente a Sofía, la gentil Sofía que no haría daño a nadie, que daba tanto de sí misma a los demás. ¿Cómo se había podido perpetrar esta violencia contra alguien tan fundamentalmente bueno? ¿Cómo era posible que ninguno de ellos supiera que ella estaba sufriendo? ¿Cómo no habían visto las señales que seguramente estaban ahí si hubieran mirado con más atención, hubieran hecho mejores preguntas, hubieran insistido más allá de sus garantías de que todo estaba bien? Nunca dijo nada, susurró una enfermera a otra, con la voz quebrada por la culpa y la tristeza. Venía a trabajar todos los días con esa sonrisa, preguntaba por nuestras familias, actuaba como si todo en su vida fuera perfectamente normal. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no nos dimos cuenta de algo tan grave que le estaba pasando a alguien a quien veíamos casi todos los días? La noche se alargaba interminablemente. Cada hora parecía un día, cargada de incertidumbre y miedo, y el peso de preguntas que no tenían buenas respuestas. Y a miles de kilómetros de distancia, al otro lado del vasto continente americano, en tres ciudades diferentes donde hombres poderosos construyeron imperios y tomaron decisiones que afectaron a miles de vidas, tres hermanos estaban a punto de ver sus mundos trastornados de una manera que nunca hubieran podido imaginar ni en sus peores pesadillas. Ethan Bennett estaba sentado en su imponente despacho de esquina, con vistas a las brillantes luces de Manhattan, que se extendían bajo él como un reino que había conquistado con su fuerza de voluntad y su brillantez estratégica.
El horizonte de Nueva York se extendía infinitamente ante sus ventanas de suelo a techo, testimonio de todo lo que había construido y logrado a través de años de trabajo incansable. Estaba inmerso en una reunión nocturna con inversores internacionales que habían volado expresamente para hablar con él, discutiendo un acuerdo por valor de cientos de millones de dólares, cuando su teléfono móvil privado sonó con su tono distintivo. Por costumbre, casi lo ignoró, casi lo dejó pasar al buzón de voz, como hacía con el 90% de las llamadas que recibía durante el horario laboral. Casi, pero algo indefinible le hizo mirar la pantalla, algún instinto perfeccionado durante décadas. Y cuando vio el código de área de California, la sangre se le heló en las venas por razones que no pudo articular de inmediato. Respondió con su voz clara y profesional, como siempre. Bennett al habla. Las palabras que siguieron, pronunciadas por la administradora del hospital con ese tono cuidadosamente controlado que utilizan los profesionales médicos cuando dan malas noticias, lo dejaron completamente paralizado. Sus inversores internacionales lo observaban con creciente confusión mientras todo el color se desvanecía de su rostro, normalmente sereno, mientras su mano apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se ponían blancos como la cal, mientras sus ojos se volvían distantes y desenfocados, como si estuviera viendo algo terrible que solo existía en su mente. Su hermana Sofía ha sido trasladada al Hospital General de Los Ángeles, decía la administradora, con voz profesional pero no desagradable, cuidadosamente modulada para transmitir una información devastadora sin causar un trauma adicional. Ha sido atacada en su casa. Sus lesiones son graves, señor Bennett. Debería venir lo antes posible. En San Francisco, en una oficina inmaculada que reflejaba la precisión ordenada de la mente de su ocupante, Matthew Bennett estaba revisando densos informes financieros hasta bien entrada la noche, cuando su teléfono vibró insistentemente sobre la pulida superficie de su escritorio. A diferencia de su hermano mayor Ethan, Matthew rara vez mostraba emociones fuertes bajo ninguna circunstancia. Su rostro solía mantener una máscara cuidadosamente controlada de profesionalidad tranquila que le había servido bien en el despiadado mundo de las altas finanzas, donde mostrar debilidad significaba perderlo todo. Pero cuando respondió a la llamada y se enteró de lo de Sofía, cuando las palabras penetraron en su cerebro analítico y su significado se hizo evidente, esa máscara impenetrable se resquebrajó visiblemente. Su mano tembló ligeramente, casi imperceptiblemente, mientras dejaba con mucho cuidado su costosa pluma estilográfica, la que le había regalado Sofía por su cumpleaños 3 años atrás. Voy para allá, dijo simplemente, con una voz más fría de lo que sus colegas habían oído jamás, bajando a una temperatura que habría hecho que los hombres más sensatos dieran un paso atrás y reconsideraran lo que tenían pensado decir. Estaré en Los Ángeles en unas horas, y en Silicon Valley, en un extenso campus tecnológico que llevaba su nombre y representaba todo lo que había construido desde cero gracias a su brillantez y determinación. Lucas Bennett estaba absorto en la programación, con los dedos volando sobre el teclado mientras trabajaba en su último proyecto, completamente absorto en la elegante resolución de problemas que siempre había sido su refugio de las complicadas relaciones humanas. Era el más joven de los hermanos, el más cercano en edad a Sofía, apasionado, irascible e intenso, lo que a veces preocupaba a sus hermanos más controlados. Cuando sonó su teléfono y se enteró del estado de su hermana, cuando la enfermera al otro lado de la línea le describió en términos clínicos lo que le habían hecho a Sofía, casi destruyó su escritorio hecho a medida en una explosión de rabia tan repentina y completa que sus empleados cercanos se dispersaron con auténtico miedo. ¿Le ha hecho daño?, gritó Lucas al teléfono, con la voz temblorosa por una furia tan intensa que casi le impedía articular palabra. ¿Alguien ha puesto las manos encima a mi hermana? ¿Alguien se ha atrevido a tocar a Sofía? Sin la menor vacilación, sin detenerse siquiera a apagar el ordenador o recoger sus pertenencias, cogió las llaves y se dirigió a la puerta, mientras consultaba la información del vuelo en su teléfono, con manos que temblaban por la violencia que apenas podía contener. Dile a Ethan que nos veremos en Los Ángeles.
Le dijo a su confundido asistente que había acudido corriendo ante el alboroto. Y dile a quien quiera que le haya hecho esto a nuestra hermana que rece para que la policía lo encuentre antes que nosotros. Al amanecer, mientras el cielo de California se iluminaba lentamente pasando del negro al púrpura intenso y al dorado pálido, tres de los directores ejecutivos más poderosos e influyentes de Estados Unidos convergían en Los Ángeles desde distintos rincones del país. Y cuando descubrieron todo lo que Marco Santoro le había hecho a su hermana pequeña, cuando vieron los moretones que marcaban su piel y comprendieron la profundidad de la crueldad que se había infligido a alguien a quien amaban profundamente y a quien habían jurado proteger siempre, el mundo de sombras, control y respeto ganado, con esfuerzo que Marco había construido cuidadosamente, comenzó a desmoronarse a su alrededor como castillos de arena ante la llegada de la marea. Los hermanos Bennett venían, unidos por la sangre, un propósito y la ira, y nada volvería a ser igual para nadie involucrado en esta tragedia. El ajuste de cuentas había comenzado.